El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús entró en Jericó, y al atravesar la ciudad sucedió que un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de conocer a Jesús, pero la gente se lo impedía, porque Zaqueo era de baja estatura. Entonces corrió y se subió a un árbol para verlo cuando pasara por ahí. Al llegar a ese lugar, Jesús levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, bájate pronto, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. Él bajó enseguida y lo recibió muy contento. Al ver esto comenzaron todos a murmurar diciendo: ha entrado a hospedarse en la casa de un pecador. Zaqueo, poniéndose de pie, dijo a Jesús: mira, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si he defraudado a alguien, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también él es el hijo de Abraham. Y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy estamos ya por finalizar ya el tiempo ordinario. Hoy ya no aparece ninguna parábola, sino una anécdota en su camino de Jesús, como lo menciona Lucas, en su camino hacia Jerusalén. Vamos a ver 3 puntos en este suceso. Lo primero, hermanos, que vamos a observar, pues, es Zaqueo, ¿no? Que es el que aparece hoy, camino de Jerusalén. Dice, Jesús iba, y entonces entre la muchedumbre apareció que Zaqueo quería ver a Jesús. Y resulta que el mismo Señor lo ve y él se autoinvita para ir con Zaqueo. Entonces, la gran pregunta para nosotros es: ¿nosotros queremos también ver a Jesús? Esa es una pregunta muy buena para nosotros. También tenemos que hacernos otra pregunta. La gente que está por fuera de la iglesia, la que no asiste para nada, ¿será que ellos en realidad también quieren conocer a Jesús? Y la respuesta, hermanos, puede ser un poquito tal vez así como contradictoria, porque los que estamos en la iglesia a veces parece que no queremos ver a Jesús, y parece que los de fuera quieren ver a Jesús. Es impresionante. Por eso es que el Señor dice en algunas ocasiones: yo les aseguro que los primeros van a ser últimos y los últimos van a ser primeros. Entonces, la cuestión aquí es que Zaqueo quiere ver a Jesús. Zaqueo era un hombre, como le podríamos llamar hoy, él es un hombre corrupto. Aquí se dice publicano, pero en palabras, en término muy propio de nosotros, podríamos llamarlo corrupto, colaboracionista del pueblo romano que está oprimiendo, está invadiendo a Israel. Y entonces, por consiguiente, todo mundo lo ve, y entonces todo mundo sabe qué es lo que hace él, y por tanto lo desprecia. Y sin embargo, él también quiere ver a Jesús. Y miren la sorpresa es que Jesús lo observa y se autoinvita a él a su casa. ¿Se recuerdan ustedes el pasaje en donde eso está en el Evangelio de San Juan, cuando aparece ahí los discípulos de Juan? Y entonces cuando va Jesús caminando, y entonces observa Jesucristo que lo están siguiendo, y entonces él pregunta: ¿y ustedes qué buscan? Y los discípulos de Juan le dicen a Jesús: Maestro, ¿dónde vives? Es una pregunta muy bonita para nosotros. Nosotros nos preguntamos también: ¿en dónde vive el Señor? Nosotros lo queremos ver, nosotros queremos estar con Él. ¿Y saben por qué? Es una cosa muy interesante, que parece que también aquí los discípulos de Juan quieren ver a Jesús. Zaqueo quiere ver a Jesús, pero en realidad es una cosa muy interesante, porque resulta que es al revés, que resulta que es Dios el que nos quiere ver.
es Dios el que pregunta por nosotros. Es Dios el que está interesado más en que nosotros nos salvemos. Por eso es muy interesante la frase que dice al final. Dice, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces resulta que aquí parece que es Zaqueo, que es el que quiere ver a Jesús, parece que son los discípulos de Juan, y podemos poner otras citas, que somos los que queremos ver a Jesús, pero en realidad es Dios, es Cristo el que pregunta por nosotros. Y eso es muy bonito, eso es muy interesante también, muy conmovedor, muy tierno también parte de Dios, porque Dios es el que hace que nosotros lo busquemos. San Pablo lo dice en alguna de sus cartas, dice, Dios nos da el querer. Por eso nosotros tenemos que tener y perseguir también ese objetivo, buscar a Jesús y Él sale a nuestro encuentro. Algo así como el hijo pródigo, se recordarán ustedes, el hijo pródigo, que es Él el que viene, pero cuando en realidad es el Padre el que está esperándolo, el que está esperando que se arrepienta. Bueno, es una cosa que tenemos que nosotros que observar, hermanos. Que nosotros venimos a la iglesia, pues está bien, pero tenemos que preguntar nosotros, ¿realmente buscamos a Jesús? ¿Realmente lo buscamos? Porque en realidad es Él el que nos anda buscando. A la hora de ver también, como ya dijimos, de la gente que no participa en la iglesia, de la gente que tal vez nosotros despreciamos, también ellos quieren ver a Jesús. Y lo más todavía interesante es que Jesús quiere verlos a ellos. Solo que el problema está en el que Dios se deja ver a través de nosotros. Por eso cuando ustedes como comunidades, ustedes deben ir a visitar gente. La gente que está alejada, la gente que nosotros hemos alejado, porque Jesús quiere verlos. Ojalá que nosotros tengamos eso muy en cuenta, porque a la hora de la verdad parece que somos nosotros los que despreciamos a la gente, y entonces Jesús se siente precisamente por eso pues muy triste, ¿va? Porque nosotros somos los que a veces despreciamos a los hermanos, como hacen los judíos acá con el mismo Zaqueo también. Entonces, bueno, resulta que es el Señor que quiere observarnos, quiere vernos, ¿verdad? Quiere vivir con nosotros, como dice aquí, como ya les dijo la cita esta que les di de los discípulos de Juan, Maestro, ¿dónde vives? Va, Maestro, ¿dónde vives? Por otra parte, hermanos, también tenemos que ver otra realidad. Otra realidad. Nosotros observamos a mucha gente. Hay veces que nosotros somos los que ponemos tropiezo a la gente para que la gente se acerque a Jesús. Como ya les digo, pues resulta que Zaqueo quería ver a Jesús, pero Jesús lo estaba viendo a él y él se autoinvita a la casa de Zaqueo. Baja, Zaqueo, porque hoy tengo que hospedarme en tu casa. A ver, por supuesto que aquí la palabra casa, hermanos, tiene un sentido también espiritual. No se trata de que Jesucristo, por supuesto que pasó literalmente, que Jesús fue a la casa de Zaqueo. Pero recordemos una cosa. ¿Recuerdan ustedes en el Apocalipsis 3:20, donde dice, he aquí estoy a la puerta y llamo? Si alguno me ve, entonces y abre la puerta, entraré con él. Y el Evangelio de San Juan también añade, y cenaré con él. Dice, ¿va? La casa que Jesús está buscando, hermanos, por supuesto que no se trata de la casa material, de mi hogar, como decimos normalmente, ¿no? Se trata de que Jesús está tocando en el corazón. Y el problema está en que muchas veces nosotros somos los que no permitimos que Jesús entre en la casa, es decir, en la vida de nosotros. No permitimos. Nosotros le ponemos a veces tope a Jesús y eso es muy triste. ¿Cuáles son los topes? Bueno, un tope puede ser, por ejemplo, como explica también San Agustín, en el caso aquí de la muchedumbre que le impedía ver a Jesús, pues la muchedumbre a veces nos critica, la muchedumbre a veces no nos deja ver a Jesús. A veces también nosotros somos mismos, como con nuestros pecados, las cosas malas que nosotros hacemos. Uno echa a Jesús de la casa y Jesús es el que anda buscando entrar en la casa de nuestra vida. Pero resulta que muchas veces nosotros lo echamos. Hay unas cosas un poquito sutiles. Por ejemplo, dese cuenta que la gente, a veces con nuestra realidad, digamos, con la naturaleza como nosotros somos afectivos.
Hay veces somos amigos, tenemos nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra familia, familiares, tenemos toda esa gente ahí. Pero verdad que hay veces, dése cuenta, verdad que hay veces, a pesar de que vivimos en el mismo techo, hay veces no nos hablamos. Por más que están juntos o estamos juntos, sin embargo uno pone una pared. Y sin embargo, a pesar de estar juntos físicamente, estamos muy alejados. A mí me duele mucho porque es que también a mí me pasa cosas. He hecho cosas también para alejar a la gente de mí, o me han hecho cosas con el cual yo me he alejado de la gente. Entonces a veces yo tengo la expresión, la siento o te siento muy lejos de mí. Y entonces resulta que es verdad. A veces nosotros nos alejamos, estamos enojados, cometemos maldades, hacemos cosas, y la gente, por más como dijimos que estamos ahí juntitos, vivimos en la misma casa y sin embargo no nos hablamos. Pues ese mismo problema también a veces puede pasar en torno a la vivencia de fe, que nosotros parecemos que somos cristianos, pero en el fondo estamos alejados de Dios. Mire, por ejemplo, Jesucristo reclama en el libro de San Juan. Por ejemplo, dice en el capítulo número 1, versículo 13, vino a los suyos, y los suyos ¿qué? ¿Y los suyos qué? No lo recibieron. Repita la frase, vino a los suyos y los suyos no ¿qué? Ahí está el problema. Entonces tenemos que preguntarnos ¿nosotros recibimos también al Señor? O de pronto también, como les digo, aquí hay un engaño muy sutil, que podemos nosotros estar en la iglesia y sin embargo estar alejado de Dios. Preguntémonos cómo es eso. Pongo un ejemplo nada más. Si yo, por ejemplo, a la hora de hacer oración, lo único que yo hago es pedir, y si Cristo no me complace, entonces yo siento que Dios no me oye, yo siento que Dios no me escucha. Es más, le reclamo a Dios porque digo, pues Dios como que no me hace caso, y la gente se aleja. Entonces resulta que nosotros echamos a Dios del corazón. ¿Por qué? Porque nosotros no lo amamos, sino lo utilizamos. Lo utilizamos para que Él nos solucione los problemas, y evidentemente Cristo no es para eso. Para solucionar problemas, Cristo nos dio la cabeza. Tenemos capacidad. Cristo quiere que nosotros le amemos, no que lo usemos. Entonces en ese sentido también podemos tener ruptura con Cristo. Entonces démonos cuenta, solo un ejemplo nada más he puesto, pero hay muchas cosas por las cuales uno no quiere abrir la puerta a Cristo. Resulta que Cristo dice que quiero hospedarme en tu casa. ¿Qué dijimos que era la casa? ¿Cuál era? El corazón. ¿Cuál era? El corazón. Entonces démonos cuenta de qué manera nosotros echamos. Esto también da para hacer un análisis a la hora también de vivir nuestra fe. Nosotros le abrimos la puerta del corazón a Cristo, o lo echamos fuera. Ya dije, uno son los pecados, otro puede ser muy sutil, que a veces pensamos que estamos en la iglesia, sin embargo a veces lo utilizamos a Dios y no lo amamos. Entonces démonos cuenta. Vamos tocando, como digo, 2 puntos. El tercer punto que voy a tocar es una cuestión bien práctica. Le voy a hacer unos comentarios de dudas que a veces surgen entre ustedes. ¿Cuáles son las dudas? Por ejemplo, mire, le voy a hacer un comentario, o también tal vez varios. Ustedes, o más bien nosotros, somos cristianos católicos. Resulta que a veces se dan sucesos por la realidad que vivimos. Por ejemplo, un primo suyo se volvió protestante y entonces se va a casar por esa iglesia, ¿va? Se va a casar entre comillas esa iglesia, ¿va? Y entonces viene usted, le pregunta al padrecito, le pregunta: padre, fíjese que mi primo se va a casar por la iglesia protestante, ¿será que es bueno que yo vaya a esa boda? Y hay preguntas que surgen así, ¿va? Hay preguntas que surgen así. Entonces, ¿es bueno que yo vaya a esa boda? La respuesta, hermanos, es sí. Sí, lo único es que uno tiene que acompañar a la gente en el fondo, que a veces uno piensa que está actuando mal, y de hecho es posible que haya actuado mal, pero uno no puede despreciar a la gente porque actúa mal. Porque en ese sentido nosotros nos comportamos como estos judíos o fariseos que habían rechazado a Zaqueo. Y por eso dice: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Es decir,
si usted tiene un familiar que se casó por la iglesia protestante, entre comillas iglesia, pues actuó mal porque abandonó su fe, sí, pero eso no impide que usted vaya y participe ahí, ¿verdad? Digamos, con ellos. Lo único es que usted no le puede consentir. Entonces le puede decir usted, mira, no sé cómo pues se puede llamar un primo suyo, mira, Antonio Alberto, pues yo estoy acompañándote con mucha alegría por tu boda, por tu matrimonio, pero vos sabés que has actuado mal. Yo te acompaño en tu alegría, pero recordá que tienes una fe. Es decir, usted no le puede consentir tampoco eso, pero no lo puede despreciar. Otro por ejemplo, hablemos de otro suceso, de boda. Por ejemplo, usted se dio cuenta que un tío suyo se casó, o más bien se juntó, como decimos, se llevó a la novia solo así. Entonces algunos preguntan, entonces, ¿qué puedo hacer, padre? ¿Puedo ir ahí a esa boda o no? Porque es solo por lo civil. ¿Puedo ir o no? Sí puede ir. Lo único es que también usted tiene que ser coherente con su fe y decirle, tío, pues yo le acompaño en su alegría, pero usted ha actuado mal. Dese cuenta de eso, porque usted tiene un padre que se llama Dios, o un Dios que es padre. Y él se siente triste si usted no lo toma en cuenta. Usted tiene que decirlo, pero puede participar. Digo eso porque siempre aparecen muchas dudas en torno a estas cosas que a veces nos pasan. Y son cosas que pasan entre nosotros y sin embargo a veces no tenemos como la clara conciencia de qué hacer. Podemos participar, pero lo que uno no puede hacer es consentirle. Porque en ese sentido es que nosotros también a través de nuestro cuerpo, de nuestra actitud, uno va a estar llevando también la salvación a la gente. Acuérdense de las palabras que dice Jesucristo, dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también Él es hijo de Abraham, y el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No demos nosotros, hermanos, por perdida a la gente. Hay veces, hay sucesos en que nosotros nos sentimos desesperados. Este es el último ejemplo que le voy a poner. Pero también es un llamado de atención. ¿Cuál? Lo siguiente. Entre nosotros se dan cosas, por ejemplo, de alcohol, de vicios, ¿no? Y entonces hay veces que aquí sufre más la mamá o las mujeres, las hermanas. Sufren más. Por ejemplo, el esposo está tomando, usted le llama la atención como mujer, como esposa, como hija o como madre, y ya sea el esposo, el hijo o el, varón, no quiere entender. Y a veces nosotros nos cansamos y decimos, bueno, pues mira, yo ya te dije, vos no querés, allá vos mira qué haces. La pregunta para nosotros ¿es válido que nosotros lo abandonemos, sí o no? No es válido. Es verdad que nos cansamos, sí, pero nosotros no podemos abandonar a esas personas, porque Dios pregunta por ellos también. Por eso es que hemos leído aquí la primera lectura, y lo que dice Jesucristo aquí, el Hijo del Hombre ha venido, dice, a buscar y salvar lo que se había perdido. No demos por perdido a la gente. Como digo, a veces en los vicios pasa eso, pasa en el alcohol, pasa en otro tipo de vicios, que la gente abandona la iglesia y nos dice, pues yo ya le dije, mire qué hace él. No podemos actuar de esa manera. Por más que nos duela, por más que suframos, uno no puede desentenderse de él. Pongamos el último ejemplo y terminamos con la homilía. El ejemplo que se da ahora es, o más bien los sucesos que se dan ahora, es la cuestión de la ruptura matrimonial. Lastimosamente esas cosas se están dando, por eso lo tengo que decir. La ruptura matrimonial, una traición bien horrible. El esposo traicionó a su esposa, o al revés, porque ahora se da también al revés. Por más que a veces te diga que no, sí se da. También, por ejemplo, la esposa traicionó brutalmente al esposo, lo abandonó. Entonces viene la parte inocente y a veces dice, pues ¿qué hago, padre? Yo pues no puedo comulgar. Bueno, comulgue de todas maneras, la parte inocente puede comulgar. Pero nos está permitido abandonar en la salvación al cónyuge, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ven que ahí está. ¿Por qué? Porque aquí hay un dolor. Esas cosas pasan. Y la gente, como se siente herida, traicionada, dolida, entonces la gente dice, pues ahí lo dejo. Dios mire qué hace con él. Que Dios haga su justicia, a veces decimos. No. Por más que esas cosas se den y haga ruptura, el matrimonio sabemos nosotros que es para siempre
Y nosotros no podemos desentendernos de la parte que se ha alejado, la parte que ha traicionado. Uno siempre, por lo menos, uno tiene que suplicar, orar para la salvación del cónyuge que se alejó, del papá que se alejó de la casa porque se fue con otra mujer, o de la mujer o de la mamá que se alejó de la casa porque se fue con otro hombre, porque las cosas están pasando. No podemos nosotros, hermanos, actuar de esa manera, por más que nos duela. Pidamos fe al Señor para que nos dé valor suficiente para seguir orando por esas personas, porque Dios pregunta por ellos. Dios pregunta por ellos. Por más que duela el corazón, por más que eso sea así, sin embargo nosotros tenemos que actuar, hermanos, como Jesús mente. Así como Jesús actuó, Él no le importó la crítica de la gente. Entró a hospedarse en casa de un pecador, no le importó la crítica, sino que hizo lo que tenía que hacer. ¿Qué hizo? Salvar. Hoy ha llegado la salvación a esta casa. Así nosotros también es que tenemos que actuar pues con los hermanos también, porque Cristo quiere actuar a través de nosotros, quiere llevar la salvación a todo el mundo, por más que a veces nosotros lo demos por pedido. Sin embargo, la gente no está perdida, porque Cristo siempre pregunta por nosotros, siempre preguntará. Y una última cosa, y una última cosita, en este apartado número 3. Hay veces nosotros nos sentimos indignos de Dios porque uno comete pecados. Padre, cometí este pecado, este otro pecado, entonces me siento indigno de ir a la misa o de comulgar. No, Cristo es el que nos ha dignificado. Y aunque nuestra conciencia nos acuse, como dice San Juan, Dios es más grande que nuestra conciencia, porque Dios es amor, Dios es misericordioso, y Él siempre preguntará por nosotros, siempre nos amará, siempre estará al pendiente de nosotros. Por más que a veces nosotros sentimos, Dios no me abandonó porque cometí tal pecado, Dios me está castigando porque cometí tal pecado. No es así. Dios siempre preguntará por nosotros, se dolerá por nosotros, llorará por nosotros y vendrá a buscarnos. Siempre es así. Por consiguiente, por más que a veces la conciencia nos acuse, sin embargo, Dios es más grande que nuestra conciencia. Repito una vez más, dice San Juan, primera carta, dice él, Dios es más grande que nuestra conciencia. Dios siempre pregunta por nosotros. Por más que nos sienta indigno, hay que venir, porque Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es compasivo, Dios ha venido a buscarnos. Alabado sea Jesucristo.